Sí, el problema es ese. Sí, el problema es ese, que los datos no están sistematizados como para que uno pueda pasar a eso. Un minuto. Porque es como digo, el asunto que sería hablar, hacer edición, sensación de datos, todas las cosas para entrarle a esa otra parte. Sí, por eso el advenimiento de los datos en la nube y del IoT, ¿verdad? El Internet de las cosas, para que las cosas vayan directo del campo. ¿Verdad? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este programa, su programa Reflexiones Radio. Hoy de verdad muy satisfechos, muy contentos, iniciando este proceso del mes de enero de nuestros invitados, y desde un lugar muy especial ya les contará Juan José, nuestro coproductor, de qué se trata, pero quisiéramos agradecerles su presencia en esta tarde y por supuesto recordarles que nos pueden escribir en las redes sociales, recordarles que nos visiten y que nos escriban reflexiones radiocr@gmail.com y a través de nuestro Twitter Reflexiones Radio o de nuestro Facebook Reflexiones Radio CR. Y demás, agradecerle por supuesto a Eric, que está en los controles, a Jimmy, que nos acompaña esta tarde también acá, y por supuesto a nuestros estimados invitados. Buenas tardes, Juan José. ¿Qué tal? ¿Cómo va esos días, esos vientos fríos de mes de enero por ahí? Bueno, muy buenas tardes a vos, Leiner, y a nuestros invitados, que ya vamos a pasar a presentarlos. La semana pasada hablábamos de las pintas, pero no de las pintas de San José, no, hablamos de las pintas del año, ¿verdad? Y de pura casualidad, 8, 9 y 10 de enero se vinieron cerdos aguaceros, y entonces nos augura, según nosotros, que vamos a tener agosto, septiembre y octubre bastante lluviosos, como usualmente suele ser. Sin embargo, nos dimos cuenta que era cuestión de un frente frío, un empuje frío, como dicen ahora. Pues bueno, hoy salimos de nuestro nicho natural, que es las instalaciones del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Hoy estamos transmitiendo desde Escazú, desde Plaza Roble, específicamente desde la empresa Cognitiva, y tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales para hablar de un tema que podría parecer eventualmente como ciencia ficción, pero que no lo es, porque ya es ciencia real, es algo que está ocurriendo y que se está aplicando. Tenemos con nosotros entonces a don Roy Vargas y a don Roberto René Picado, desde Cognitiva, en Plaza Roble, en Escazú, con quienes vamos a compartir este espacio de 1 hora y tantito tal vez, para conversar del tema de computación cognitiva o inteligencia cognitiva, como también se conoce. Pero antes de eso, vamos a empezar, por supuesto, como siempre, nuestro programa de reflexiones con la canción. Efectivamente, vamos para entrar un poquito en tema, y tal vez después lo podemos comenzar ahí con nuestros invitados de manera muy anecdótica, una canción de Juan Luis Guerra que se llama Mi PC, de una forma en que Juan Luis Guerra le da como vida a las partes de una computadora, y después vamos a hablar como eso es una cosa que hace 15 años que sonaba esa canción, no andaba tan largo. Entonces seguimos con Juan Luis Guerra, adelante. Bueno, esta es una canción muy particular, ¿no? Así es. Pongo nada más la respiración. Casi me da sordo en ese inicio. Sí, por eso le hice así. Es que estaba emocionado, ¿no? Entusiasmado. Sí. Sí, pero ahora sí, o sea, más bien que ahora Pero vamos a... Bueno, es que ya hay algunos componentes de la PC, entonces ya no recuerdan, ¿verdad? También. Sí. Habla de algunas partes de la PC. Claro, entonces es un vacilón ahí. Claro, ya pues, yo hubiera, pero es que cuando, según esa parte usted no la conocía, y resulta que era mayor que yo. Porque programar una computadora que programé con una XP, bueno, y obviamente
Claro, cuando nosotros comenzamos ese proyecto, que era con financiamiento holandés, fueron $1 millones. De los primeros portátiles que en Costa Rica nosotros nos compramos, los con $850 compa. Seguimos en su programa Reflexiones Radio, agradeciéndoles su compañía, su sintonía, tanto por las ondas de radiosurquí.com o por el Facebook Live. Y gracias por su compañía. Tenemos, como les decía hoy, a dos distinguidísimas personas expertos en el tema de la computación, de la informática y todo esto que hay. Y de los negocios alrededor de eso, por supuesto. Tengo aquí a mi derecha a don Roy Vargas y acá a mi izquierda a don René Picado, Roberto René Picado, con quienes vamos a conversar. Entonces, si querés, vos, Leiner, rompemos de una vez el hielo y comenzamos a hablar, como siempre, de la persona detrás del personaje. ¿Quiénes son estas dos personas que tenemos acá con nosotros? Sí, a mí me gustaría empezar este programa, como siempre, en Reflexiones. Nos gusta saber quién es la persona detrás del personaje. Vamos a hablar de cosas un poco más serias, pero nos gustaría conocer un poquito cómo es que llegaste a la fundación, dónde estudiaste tu escuela, tu colegio, de dónde sos, o sea, cuál es el pueblo que marca tu existencia, dónde vives, y bueno, nos interesa mucho preguntarte si hay alguna anécdota de niño que no conocen tus más cercanos digamos, amigos y demás, que nos las puedas chismear aquí en Reflexiones Radio. Siempre queda registrado esas cosas que el niño nosotros no olvidamos, ¿no? Todavía de adolescente. Todavía de adolescente. Entonces, contanos un poquito quién es Roberto René Picado. Bueno, muchas gracias por invitarnos acá, muy contentos con José y con Neymar y compartiendo acá también con Roy. Pues para nosotros es importante el tema, obviamente, de tecnología y interesar, pero lo agarran a uno por la parte principal personal. Bueno, yo nací en el Alto Guadalupe, hace ya muchos años, ahí viví en la primera parte de la infancia, y ya posteriormente fui a vivir a Moravia, donde viví ya toda mi adolescencia. Y ya finalmente ahora encontré el paraíso en Heredia, así que ahora vivo en San Isidro de Heredia. Somos vecinos, entonces yo estoy en Barba, pero somos heredianos. Exactamente, somos nosotros de San Isidro, y como dice mi hijo, es donde llueve en invierno y hace garúa en verano. Ahora particularmente hoy que está bastante frío en esas alturas de San Isidro de Heredia. Exactamente. Sí, yo siempre, bueno, de niño fui muy inquieto, siempre me gustó investigar y aprender de todas las cosas, y me tocó esa generación que vio crearse las computadoras y hablar, recuerdo cuando estaba en el colegio, empezar a escuchar sobre la posibilidad de que existieran computadoras personales, porque en principio, pues definitivamente eran las computadoras que ocupaban cuartos y edificios para que pudieran funcionar. Entonces yo desde muy chiquito, pues siempre me iba. Les puedo contar, o sea, que desde pequeño tenía la idea de la electrónica y siempre me gustaba desarmar y armar las cosas. Probablemente le sobraban piezas, ¿no? Sí, definitivamente en la parte electrónica hubo algunos momentos en que la mecánica siempre me o sea, tenía. El radio de la casa quedó con algunas piezas por fuera. Sí, un televisor también. Muy bien. Ya. ¿Y por qué? Vamos a ver. Estamos de acuerdo que hay una generación que nace, no que nace con la computación, pero que digamos tiene una alta influencia con la llegada de la computación a Costa Rica. No es que Roy sea muy viejo, pero tal vez, digamos, estamos un poco más lejanos a Matilda, más cercanos a las computadoras que me decías hace un rato, digamos, una XT o cuando comenzaron a salir las 86 y cosas por el estilo. Pero digamos, ¿por qué el gusanillo ese por la computación? Bueno, yo siempre encontré un confort en interactuar con computadoras. Creo que eso es algo que nos compartimos todos los que estamos en esto. O sea, nos sentimos a veces más cómodos interactuando con una computadora que a nivel social, porque pues uno les gusta, las entiende, y uno puede de alguna manera, para mí es un reto cada vez que quiero lograr un objetivo. Sé que con una computadora me siento y me lo propongo, y el desarrollo de software es algo que me apasiona, me encanta. Y por ahí fue donde me agarró. A mí me encantó mucho lo que era el desarrollo de software. Como decía, pues yo empecé
aprendiendo obviamente en la época de COBOL y estos lenguajes que ya prácticamente no se utilizan, y siempre fue como un reto resolver problemas a través de la computación. Entonces encontré como que en esa área mis habilidades eran muy superiores a las del resto de las personas. Uno también se asumía que lo que yo hacía todo lo podían hacer, pero conforme iba estudiando, iba comparándome con otras personas, con compañeros, me di cuenta que no, o sea, que mis habilidades eran. Entonces nunca fui bueno para los deportes, yo era de los que dejaban de último a la hora de escoger como fútbol o basquetbol. O sea, nunca me escogieron en mi colegio ni en mi escuela. Probablemente sí. No jugaba ni el minuto de silencio. Probablemente en esta época los hubiera demandado por bullying, ¿verdad? Pero en esa etapa de vida no se podía. Tal vez podamos pasar un poco a Roy y que nos cuente un poco también si fue similar o si es distinta la experiencia. ¿Cómo es la adolescencia y por qué ingresaste al mundo de la tecnología? Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quiero decir una anécdota ahí, porque ahora cuando don Leiner nos presentaba decía los expertos, ¿verdad? Decía una frase que leía por ahí, que el experto es el que sabe cada vez más y más de menos y menos, ¿verdad? Hasta que llega a saberlo todo de nada. Entonces, en mi caso personal, definitivamente no soy un experto, soy cada vez más un generalista, que me ha tocado que ir pasando por diferentes etapas de la vida, aprendiendo pedazos de algunas cosas, y que con el tiempo uno tiene que ir abandonando, más en el mundo de hoy que todo se vuelve obsoleto tan rápido. Bueno, primero muchas gracias. Cualquier parecido ahí en los anteojos de Leiner y míos es porque creo que compartimos posiblemente el mismo vientre. Sí. Durante 9 meses somos hermanos. Somos hijos de un recolector de café de la zona de Grecia, de una familia que cuando estábamos en el colegio, para que no nos vaciláramos, decíamos que nuestro papá era finquero, pero era mentira, ¿verdad? El finquero era el que nos contrataba a nosotros para que cogiéramos el café. Nosotros éramos básicamente los recolectores de café de esa finca. Entonces crecimos con muchas dificultades económicas, pero con mucha riqueza de trato familiar, mucha alegría, mucha fruta, mucho campo, mucha calle, ¿verdad? Calle de la buena. No teníamos bicicleta, pero teníamos un buen aro de bicicleta para enganchar y jalar. Del aro. Sí, no teníamos trompos, pero teníamos una buena piñuela para hacernos un helicóptero y salir corriendo con ello. Niño precoz, básicamente en mi caso, ¿verdad? Yo tuve la dicha, creo que Leiner también, de que nos regalaron un año de escuela. No tuvimos que pasar, en mi caso, por el 4º año. Tampoco fui a 4º año de colegio. Tuve la suerte de que alguien dijo que podía hacer unos exámenes por suficiencia, y entonces me gradué de la secundaria ya a los 14 años y medio. Evidentemente eso me hizo no tener adolescencia en el colegio, y a mis 17 años estaba graduándome en la UNED, que era la única universidad a la que podíamos ir en ese entonces, y dando clases de contabilidad, ¿verdad? Que era lo que de alguna manera... Entonces, eso me llevó a mis cortos... Bueno, primero fui cantinero, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos nadie preguntaba si uno tenía cédula o no para trabajar en una pulpería, y la pulpería, menos para venderle el cuarto, ¿verdad? Y la pulpería era pulpería en una ventana y cantina a la par. Entonces, desde mis 11 años me tocó que ser pulpero, y ahí aprendí de matemáticas, ¿verdad? Con las sumadoras aquellas que uno le jalaba con la mano para hacer las sumas, y pronto cantinero, ¿verdad? Para aprender a hacer el frito y todo lo que daban ahí de boca. Pero a mis 18 años, ya graduado de contador privado en aquel entonces, que fue también algo que hice por suficiencia, nunca llevé un curso, pero me incorporé al colegio de contadores por la carrera de administración que llevaba. Llegué a trabajar a la Cámara de Productores de Caña del Pacífico, que es una cámara del gremio cañero azucarero. No tenía la menor idea de lo que era una computadora, nunca habíamos ido más allá de un puño de frijoles para aprender a sumar, o de maíz, ni siquiera los abacos, ¿verdad? Eso era solo para los niños ricos. Sofisticado. Eso era muy, muy sofisticado para nuestro presupuesto familiar. Pero llegando precisamente a la Cámara a trabajar en contabilidad, apareció precisamente una serie 80-88, la primera PC que llegó, y como muchacho inquieto, no tardaron 2 meses en que yo me sabía que era el DOS y todas las instrucciones que había que hacer con la computadora,
y de un momento a otro estaba dándole clases a los ingenieros agrónomos de DIECA, de la Dirección de Investigación, clases de Lotus y de WordPerfect, ¿verdad? Y de software de estadística que había por ahí. Y eso me metió de cabeza, digamos, a ese mundo de la computación. Yo diría que más allá que cualquiera de mis novias de juventud, ¿verdad? Era algo que me mantenía despierto hasta las 3, 4 de la mañana con una pasión que jamás había sentido. Primero comprando una Commodore 64, que eran unas computadoras que no tenían más que memoria RAM, y entonces lo que uno programara se perdía cuando la apagaba. Pero en esos 64K, que era lo que llamaban 64, porque eran 64K de memoria, hacía software en BASIC, que cuando llegaba el patrón de mi hermano Oscar, que llegaba que tenía un restaurante, y yo se lo podía mostrar antes de que se fuera la luz o se apagara la computadora, me decía que yo era un genio. y yo me lo creía, ¿verdad? Yo sentía que eso era impresionantemente, y de allí en más, el resto es historia, ¿verdad? Ahorita les cuento un poco más de esa. Así es, y bueno, ustedes dos como que tienen un encuentro con la tecnología, tal vez un poquito más previo en el caso de Roy, un poquito después en el caso tuyo, pero ¿qué tan importante es la profesionalización? Porque ustedes, digamos, después siguen una carrera seguro más de ingeniería, vos más en el área de los negocios, pero sí, ¿cómo termina siendo importante ese proceso de universidad en el caso de ustedes dos? Me gustaría que nos contaras un poquito dónde hiciste tu universidad y qué motivaciones hay después de salir de la universidad, por qué meterse a una empresa, por qué no ser simplemente un trabajador más o aportar más desde una posición distinta. ¿Por qué la semilla del emprendedorismo que ustedes supongo tienen, de dónde nace? Bueno, sí, yo creo que eso es interesante porque hoy lo ve uno más que nada con el avance de la tecnología. Uno puede subsistir, puede crecer, puede llevar algunos cursos de programación y hacer desarrollos que en apariencia son muy buenos, obviando toda la parte de ingeniería, ¿no? Yo estudié inicialmente ingeniería de sistemas. Mi primer trabajo, mi primera universidad fue la UCR, la cual tuve que abandonar porque los horarios o la falta de horarios es imposible si uno quiere trabajar. Entonces terminé trabajando y estudiando por las noches. En aquel tiempo se conocía como magíster, que era el torneo centro de la Panamericana. Ahí pues aprendí todas las bases, los fundamentos de bases de datos, de desarrollo, de arquitectura de computadoras, que hoy muchos de los graduados ni siquiera tienen idea. Y ahí es donde yo veo la gran diferencia. Ya hoy, cuando estamos hablando de soluciones más complejas, hablando de soluciones cloud y todo, cuando uno tiene ese bagaje de ingeniería y sabe cómo está la arquitectura en la solución, uno creo que es mucho más eficiente, ¿verdad? Eso es como pretender que alguien construya una casa sin haber estudiado ingeniería. Sí, en las primeras veces puede funcionar muy bien, pero proyectos grandes jamás los va a poder hacer. Yo después de trabajar mucho en el área, mi primer trabajo fue como digitador, podríamos decirlo, en McDonald's, y de ahí terminé a ser el jefe de cómputo de McDonald's. En ese tiempo, Manuel Francisco Jiménez, ¿verdad? Que era el gerente general de McDonald's en aquel tiempo. Trabajé con él mucho tiempo, fuimos los primeros en traernos una solución que la traía obviamente la Merit Science en aquella época, el sistema de Merit Science. Entonces ahí tuve mis primeras experiencias con Unix, ya a nivel comercial, CPM, desarrollamos ya, implementamos computadoras, empecé a ver el valor que le daba la información al negocio. Y empecé a darme cuenta cómo administrando, por ejemplo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar y cheques que no recibían, etcétera, cómo podía ser uno más eficiente con esas platas en los bancos y cómo eso podía permitir hacer inversiones y sacar. Entonces me empezó a traer gusto también por la parte de las finanzas y la parte comercial, y ahí me empecé a buscar cuál era mi siguiente paso y decidí que era brincar. Entonces, teniendo claro que quería entrar a la parte de negocios, busqué la mejor opción que podía tener. Y en ese tiempo pues, me tomé los siguientes años para ahorrar y buscar opciones. En caso no existía con Apple. Creo que todavía existe, no sé qué tan eficiente sea ahora. En mi época era muy bueno. Sigue funcionando muy bien. Sí, y eso me ayudó a mí, me permitió entrar en INCA y ya sacar una maestría. Obviamente, cuando de tener la parte de mi vida, cuando dentro de una maestría de administración de negocios, ya se le abre un universo de opciones y empiezan a darse cuenta en muy poco tiempo de muchas oportunidades que hay. Nunca olvidando la tecnología, porque igual saliendo de la maestría, pues regresé y estuve en mercadeo y todo, pero siempre orientado a la parte tecnológica. Entonces, definitivamente lo que siempre me ha apasionado es ver cómo solucionan los problemas con tecnología. Y acá, pues, con las diferentes, digámoslo así, etapas que ha pasado la tecnología, siempre ha sido el mismo fin,
Y creo que eso que decía vos de ser profesional, de estudiar en una universidad, de prepararse, es lo que le permite a uno realmente hacer arquitectura en soluciones que realmente vienen a cambiar o transformar a las empresas y no solamente a hacer algo divertido o novedoso porque es la moda. Programado. En el caso tuyo, ¿cómo es ese proceso universitario posterior ya? ¿Y cómo es que entra la semilla del emprendedorismo? Porque probablemente esa es una de las particularidades en tu caso, que rápidamente abortas el ser empleado y terminas siendo empresario. Eso uno puede contar la historia y inventar, la verdad, después de que pasa uno puede vestirla, ¿verdad? Como cuando dicen que el dueño de Uber hizo esto y aquello y estaba en un café en Francia y toda la cosa, pero yo creo que a veces son o milagros, ¿verdad? Si uno es creyente, probablemente llamaría milagros, o extraordinarias casualidades, ¿verdad? A veces es más casuístico que milagroso, pero en mi caso, después de esa entrada tan interesante a la computación, porque cayó una PC por ahí en una empresa y yo terminé siendo quien la tomó y se adueñó, pasó algo absolutamente casuístico, ¿verdad? Eso de buena suerte, mala suerte, quién sabe, y fue que a mis 20 años, en el año 85, ganaba yo 9.500 colones como encargado de la computadora de la cámara, y accidenté el vehículo de mi hermano mayor, un vehículo, un Toyotita 1000 de aquellos de antes, pero ahí valía 230.000 colones y yo ganaba 9.500 y resulta que la reparación costó 180.000 colones, ¿verdad? Así que yo hice un cálculo ahí rápido aritmético, ¿verdad? Y ¿cuántos años iba a durar que tenía que trabajar como 15 años. Tuve que vender mi motocicleta para poder pagar parte de la reparación, así que dije, si me quedo trabajando aquí voy a morir y no voy a poder pagar esta deuda. Así que fue absolutamente obligatorio decir, tengo que hacer algo. Renuncié al trabajo en la cámara y monté una oficina de venta de computadoras. Estaban poniéndose de moda y precisamente en ese momento los ingenieros agrónomos, los veterinarios, habían los abogados, comenzaron a ver que tener una PC IBM en su FED de abogados, o tener una PC para calcular la información de la lechería o calcular diferentes sumar datos. Y ahí, digamos, monté mi primera oficina de venta de computadoras, que no duró mucho, porque igual esa primera experiencia siempre choca con que uno le vende a los amigos, pero no tiene ninguna experiencia en ventas, y por algo era bueno en la computadora. Tiende a ser un poco introvertido uno y se da cuenta de que no es muy bueno yendo a buscar los clientes, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera vender computadoras en ese entonces era como vender pensiones de los 90, ¿verdad? Era muy difícil convencer a la gente. Entonces, rápidamente, precisamente dentro de esos primeros intentos de qué voy a hacer, dar cursos, vender PCs o hacer software, ¿verdad? Y después de pasar ahí automatizando a la casa cural para que me diera toda la información de los bautismos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, para que las fe de bautismo salieran automatizadas y esas cosas. Precisamente dando un curso por ahí cayó la oportunidad de ser jefe de cómputo de Cope Victoria, que era impresionante. Tenían una máquina de estas de sistemas analíticos, ¿verdad? Programábamos en PBX, que era un lenguaje de programación muy interesante y que absolutamente de manera empírica, porque hasta ese entonces yo no había estudiado nada de computación, me convertí en jefe de cómputo de probablemente la industria más grande del cantón de Grecia, ¿verdad? Un ingenio azucarero, beneficio cafetalero, y de un momento a otro estábamos procesando información en San José para poder ir y pagar las planillas un lunes porque se dañaba el equipo y cosas de estas. Entonces, eso me llevó a entender que no era suficiente con el grado académico que había sacado en administración y que mi futuro no estaba en Grecia, que tenía que venirme a San José y buscar nuevos rumbos. Me vine a estudiar a la Universidad Internacional de las Américas, que es lo que se conoce como la UIA, a estudiar ingeniería de sistemas, que era lo que se daba en ese entonces, a meterme al Centro Cultural a estudiar inglés, porque, ¿verdad?, la primera palabra en inglés la había visto en un libro de computación, ¿verdad? No habíamos escuchado nada en inglés hasta mis 20 años, y entonces ya comienza una etapa distinta, porque eso me trajo a pensar que yo debía buscar trabajo en computación, en programación,
pero yo quería un ambiente más competitivo que el ambiente rural y me vine a trabajar a un pequeño banco que se llamó Banco Continental. Eso me llevó después a ser gerente de tecnología del banco que también se terminó fusionando, que se llamó Banex. Y bueno, evidentemente cuando entras a banca, entras a un ambiente competitivo, entras a un ambiente que te permite obtener becas para estudiar, y ya eso me llevó a sacar mi carrera de informática, y luego rápidamente recuerdo una presentación que hice en una junta directiva del banco y alguien dijo, buena presentación para ser un técnico, y eso me ofendió mucho. Yo decía, ¿qué tiene de malo ser un técnico? O sea, ¿por qué dicen que buena para ser un técnico? Evidentemente eso me llevó entonces a proponerme sacar mis maestrías en administración, mi maestría en comercio internacional y evidentemente mi maestría en administración de tecnologías de información. Pero ya, como digo yo, eso es el producto, era un poco casuístico, vas encontrando oportunidades de empleo, personas, y poco a poco vas abandonando entonces tu carrera técnica para meterse al mundo de los negocios. Ok, este escenario de construcción de las personalidades que tenemos hoy en Reflexiones, de alguna manera nos deja la mesa servida, no sé, para el tema de hoy, el tema de fondo, que es de computación cognitiva. Pero eso lo vamos a ver al regresar de la pausa con nuestra siguiente canción, ¿cierto? Correcto, vamos a nuestra siguiente canción. También es bastante histórica, de Styx, Mr. Roboto. Cuando estábamos muy jóvenes allá en el colegio, por ahí de 1980, sonaba esta cancioncilla. Así que se la traemos para el recuerdo. También un toque de micrófono ustedes dos, por favor. Es que Don Roy tiene la voz más fuerte que la de Lenin. Y yo no sé por qué ese micrófono, a pesar de que está bueno, está malo. Está mal. Sí. O sea que este es un micrófono bueno para una voz mala. Al revés. La opción de más de locutor, la mía más suave. ¿Vos sos del 6-5? Yo soy del 6-5. Del 6-6. Vos sos del 6-6. Pero me terminé graduando con la generación del... Sí, del 6-8. Sí, digamos. Yo le iba a decir, a usted no le regalaron ni el cuarto grado, ni un año, ni esa, se lo ganó. O sea, es que estaba difícil. Si lo pasamos del tercero a quinto, porque aquí iba a pasar por... Era de alguna manera una forma, ¿verdad? En aquellas épocas donde realmente se estaba impulsando a la clase de cómo Antes se acostumbraba más a eso que ahora, ¿verdad? Ya no se una buena maestra tenía la autoridad para ir y hablar con un director de escuela y decirle, este niño está desperdiciándose yendo materia que ya no le está enseñando, ¿verdad? Y era tan simple como pásese de grado y si se siente cómodo se queda ahí. Era muy natural. En secundaria ya no era tan simple, ya había que haber un poquito de decisión que generalmente en nuestro caso era más movida por ayudarle a mis papás que por deseo de salir rápido del colegio. Era más rápido salga, más rápido trabajo. Claro, lo que pasa Más es rápido colaboro con la casa. pasar tan rápido sin quemar etapas personales que en un determinado momento la madurez trae ganas a la madurez. Claro, lo pasa. Vamos. Sí, es más Voy a complicado. traer el mantenimiento. Ok. Sí, esa parte es complicada. Una hermana mía le pasó eso. Y muy rápido llegó al colegio, llegó a la universidad y le costó adaptarse. Continuamos con Reflexiones Radio, hoy desde Cognitiva, una empresa de alguna manera que probablemente para muchos va a resultar muy particular y muy relacionada a este tema de fondo del día de hoy. Discutíamos antes, como sé, compañeros, Roy, un poquito cómo es el desarrollo de ustedes como personas. Ahora me gustaría preguntar un poquito básicamente sobre el tema de fondo. Y nos gustaría introducirlo tal vez desde nuestro desconocimiento de la temática, no sé. Sí, ahí en este caso hablábamos previo al programa con Roy, que tal vez nos puede hacer un resumen bastante rápido dentro de lo que la radio permite, de estas 3 etapas que han transcurrido
en los últimos 15, 20 años para llegar hasta lo que es la computación cognitiva. Si nos ayudas en eso, Ray. No, básicamente les decía en un breve comentario que, bueno, para todos estamos claros de que los primeros 50 años de la computación lo que hizo fue almacenar datos, ¿verdad? Estaba ahí recolectando datos, pero que en los 90s, me acuerdo mucho una frase de un jefe que tuve que decía, Roy, el banco no maneja dinero, maneja información. Y era un término bastante novedoso para mí, información, o sea, no datos, sino información. Y entonces, en esa década, diría yo, de los 90s, yo me interesé mucho por la estadística, que era aquella etapa donde decía cómo hacemos una muestra de datos, la extraemos y la pasamos por algún software estadístico para ver qué podemos extrapolar de la población de datos. Evidentemente eran las épocas de la estadística porque no había forma de obtener la población de datos. Siempre era una muestra para poderla meter en un Excel o en un software pequeño y después de ahí tomar decisiones con respecto a la data. Entonces yo diría que esos 15 años previos al año 2000, la estadística fue la base del conocimiento con respecto a los datos que podíamos obtener. Yo diría que la primera década de este siglo, la minería de datos, que tiene que ver mucho con métodos que no necesariamente son nuevos, porque la mayoría de los métodos descriptivos y predictivos matemáticamente fueron escritos en los años 30, 40, 60, o sea, teóricamente ya la matemática estaba escrita, pero no se podían automatizar, esos métodos no estaban como código de computadora. Y eso, mucho de ese código se convirtió, o mucha de esa matemática se convirtió en código entre el 80 y el 2000. Entonces, la matemática de los últimos 15 años, posiblemente entre el 2000 y el 2012, 2013, nos permitió hacer bastante minería de datos. ¿Y qué es minería de datos? Porque aún hoy, usted dice que eso ya es como de la segunda etapa, pero probablemente muchas de los... Ya ves como algún ejemplo muy práctico. ¿Qué es minería de datos? Bueno, veamos por ejemplo, un ejemplo clásico, digamos, con un método común, el análisis en componentes principales o unas nubes dinámicas que básicamente, imaginemos que tenemos los países de Latinoamérica y que tenemos los datos macroeconómicos del año 2015. Y entonces nosotros queremos ver cuáles países se parecen a cuáles podrían estar clusterizados o agrupados de cierta manera. Con un método de minería de datos, si nosotros tenemos, no sé, 25 variables macroeconómicas y tenemos un año específico, nosotros podríamos lo que uno llamaría plotear, ¿verdad? O tratar de usar esa data y decir, representarlos gráficamente de varias maneras, pero probablemente con lo que llamamos K-means o nubes dinámicas, uno podría terminar teniendo 3 clústeres, 3 grupos, 3 pequeños grupos de países que son muy similares entre sí y lo suficientemente distantes entre los demás. Eso que hace hoy ya, digamos, Tableau, es correcto, básicamente es correcto. Automático, casi. Es correcto. Ahora, eso, que uno podría decir, bueno, pero eso es casi estadístico, porque son 25, 30 países. ¿Qué pasa si quisiéramos clusterizar 1 millón de clientes de cuentas corrientes del Banco Nacional? Eso lo puede hacer la minería de datos. O sea, nosotros podíamos plotear las transacciones de 1 millón de clientes de tarjetas de crédito y clusterizarlos y saber los perfiles de esos 3, 4, 5 grupos principales de uso de. Ahora, ya allí, en algunos casos, no usando una muestra de datos, sino usando ya una población de datos. Ahora, no la población, porque la data en raw material que llamamos, ¿verdad? La data al crudo, necesita ser curada, necesita ser eliminado todo aquello que no es probablemente sujeto de análisis, necesita ser depurada y entonces probablemente mi data histórica de transacciones de cuentas corrientes o de tarjetas debía convertirse en histogramas de uso según el día de la semana, según la hora del día, intervalos. Ok, pero ya había, digamos, mucho más capacidad de almacenaje de datos y de trabajo. Es correcto. Sin embargo, teníamos una gran dificultad y es que, bueno, teníamos la población de datos, teníamos grandes dificultades para la manipulación de los datos. La computación todavía estaba siendo muy cara para extraer la data, almacenarla y procesarla, porque todos estos nuevos derroteros de la computación relacionados con la nube, con alquilar
capacidad computacional en la nube no estaban tan presentes. Y eso cambió sustantivamente en los últimos 5 o 6 años, en dos cosas. Una, y yo por eso digo ya la matemática convencional y estos métodos están allí y son muy útiles, pero de un momento a otro tenemos la computación en la nube, o sea, de un momento a otro un supercomputador como es Watson, tiene una capacidad infinita de procesamiento. Dos, la data puede ser almacenada allí de manera segura. Antes, el mayor riesgo de un banco para darme datos a mí es dónde te lo vas a llevar, dónde vas con ese CD, dónde lo vas a guardar, en qué computadora lo vas a poner, y si se te meten a robar el fin de año, se llevan la PC donde lo tienes, ¿qué hacemos con ello? Pero además de eso, surgen nuevas líneas de pensamiento y de inteligencia artificial con cosas como las que vamos a probablemente profundizar con la computación cognitiva. Hacer un enlace antes de hablar de computación cognitiva, que nos expliques qué es Watson y cómo Watson de alguna manera entra en este tema de la computación, digamos, en esta tercera etapa de desarrollo. ¿Por qué es tan importante tener un almacenaje seguro y una capacidad de análisis? ¿Y de qué números estamos hablando? Porque probablemente tanto nuestros radioescuchas como las personas que nos miran en Facebook Live van a querer saber de qué volumen estamos hablando y de qué tipo de datos se habla hoy en día y por qué Watson entra en ese tema. Y después, tal vez que entramos un poquito en qué es cognitiva y qué hace cognitiva con el tema de Watson. Es como contestar en 30 segundos una respuesta de 24 horas, nada más o menos lo que me están pidiendo. Pero bueno, vamos a tratar de conceptualizar por lo menos y resumir un poco. ¿De qué se trata Watson? Watson es una plataforma de lo que llamamos inteligencia o digamos de computación cognitiva. A veces hay muchos términos que se confunden y sinceramente el programa no nos da para explicarlo todo, pero así a grosso modo lo podemos estar hablando que la inteligencia artificial puede tener diferentes componentes. Cuando hablamos de computación cognitiva estamos hablando de modelos que son probabilísticos y no determinísticos. Es decir, yo con inteligencia artificial, si yo logro que una computadora razone y tome una decisión, ella va a tomar una decisión exacta a un problema que yo le planteé. Un modelo probabilístico lo que hace es darme a mí diferentes probabilidades de una respuesta correcta y me permite de alguna manera se convierte en un asesor privado que me dice a mí, digámoslo así, cuál es la decisión que yo voy a tomar. En el caso, para seguir con el ejemplo que nos estaba contando Roy ahorita de los bancos, nosotros definitivamente hay veces que nos gusta la estadística, usamos la estadística como una guía, pero hay veces que necesitamos analizar nuestros datos porque lo que me interesa es exactamente mis datos. Y ya estamos hablando de cuentas, o sea, hablamos en Costa Rica, pues no hay un banco que tenga más de 2 o 3 millones de usuarios, pero cuando nos vamos a otras latitudes, como Colombia o Estados Unidos, entonces ya hablamos de bancos que tienen 20 millones de clientes, 30 millones de clientes. O sea, son una innumerable cantidad de transacciones que generan datos y que eso se convierte en información que está ahí y que hay que de alguna manera utilizar. Lastimosamente, muy pocas veces se convierte en información y ese es el tema, ¿verdad? Nosotros, para poder convertir eso en información requerimos una plataforma como Watson. Entonces, siguiendo ese mismo ejemplo, yo tengo en este momento la capacidad, y lo estamos haciendo, en algunos bancos de analizar todos los comportamientos de los diferentes usuarios, sus comportamientos de consumo, sus comportamientos en diferentes áreas, y determinar a nivel probabilístico cuáles de esos clientes tienen probabilidad de atrasarse en los pagos del siguiente mes. Entonces yo puedo levantarle banderas al banco y decirle, vean, señor, tengan cuidado con esta persona. Hágale un memorándum desde ya, o llámelo, escríbale. Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? Las personas normalmente, si ya yo sé que le van a pagar el 30 y yo logro convencerlo de que me pague mi primero, el problema de falta de pago va a ser para otro. Entonces, pues obviamente eso es lo que se busca. Y de otra forma es que también los bancos van a poder tomar planes específicos. Entonces, yo voy a poder entender cuáles son los diferentes comportamientos de mis clientes y cuando yo acepto un cliente nuevo, inmediatamente puedo aplicar todo lo que he aprendido a través de todos esos métodos que hablamos de clusterización, de probabilidades, de diferentes comportamientos y puedo predecir qué tipo de cliente va a ser eso. Puedo escanear, por decirlo así, antes de decirle, mire, pase adelante y tome un crédito con nosotros, puedo saber qué tipo de cliente es en este tema. Solo un ejemplo de lo que es. Ahora, Watson es entonces el soporte a todo este desarrollo de nueva información o de nuevos datos y de procesamiento de datos. Pero, y ahí es donde entra, creo yo, el tema de computación cognitiva.
porque no estamos hablando simplemente de una supercomputadora que almacena datos o que procesa datos. ¿De qué se trata? Sí, digamos, básicamente, digamos, para los que somos, vamos a ver, para los que no conocemos en el tema, para no decir ignorantes, que ya lo dije, o para los que nos consideramos neófitos en esta cosa, ¿qué es eso de Watson? Porque Watson suena como el nombre de una persona o el nombre de alguien, entrenador de fútbol, ¿verdad? Sí, ¿no? De una excelente persona y un muy buen entrenador de fútbol. El mejor equipo del país. Ya sé de quién están hablando. Bueno, pero alguien dice, bueno, le están dando nombre de persona a algo, me imagino que es porque hace cosas como si las hiciera una persona, tal vez muy inteligente, porque tiene capacidad de dar respuestas rápidas a problemas bancarios, por ejemplo. Sí, vamos a tal vez a regresarnos un poquito en el tiempo. Definitivamente Watson, pues como todos saben, es el apellido de un computador de IBM, ¿verdad? Watson, los primeros, digamos, asomos de lo que era Watson, nosotros lo pudimos ver cuando Garry Kasparov fue el primer maestro de ajedrez en perder contra una computadora. Y en ese momento no se llamaba Watson, se llamaba Big Blue, y lo que hacía era muy específico, que era un tema de analizar todas las probabilidades de las jugadas, no las probabilidades. Esto es finales de 80, principios de 90. Correcto. Y ahí fue cuando la computadora logró procesar específicamente por el estilo de Garry Kasparov, por lo que algunos dicen que no era justo, pero definitivamente eso es lo que hacen todos los jugadores de ajedrez. Lo que pasa es que él tenía la capacidad, digamos, de analizar hacia adelante una cantidad de jugadas impresionante, un número que ningún maestro de ajedrez podría tener. Y lo hacía, digámoslo así, de una manera simplemente matemática, sin tomar en cuenta las emociones, que a veces eso también mata a los jugadores. Entonces, en este caso, en ese momento, esta computadora estaba especialmente diseñada para hacer solo eso. Entonces, ahí fue cuando dijimos, ok, ya hay inteligencia artificial. La gente simplemente dice inteligencia artificial porque logró vencer a la persona más inteligente en jugar ajedrez en su juego. Bueno, eso ya es una verdadera promesa, digamos, para un computador, ¿verdad? Para un experimento de ese tipo. Claro, fue una proeza impresionante, pero la que siguió es todavía más. En el juego de lo que llamamos, ustedes lo ven en televisión, que se llama Jeopardy, que es un juego mucho más interactivo, en donde participa mucho más el lenguaje, donde la computadora el host del programa hace algunas referencias y donde la persona tiene que contestar con una pregunta, ¿okay? Entonces ahí hay una serie de reglas lingüísticas que inclusive para uno como humano es complejo de entender. Entonces a veces la respuesta no necesariamente es que sea la respuesta porque está en algún lado, sino que tengo que saber más rápido que mi contrincante y saber cómo redactarlo. Entonces ese fue el gran reto que se puso y esa fue la primera vez que se nombró a Watson con el nombre Watson y que salió al público. Y compitió contra las personas que habían ganado más veces Jeopardy y contra las personas que habían ganado más plata en Jeopardy. Son dos cosas diferentes. Y Watson ganó en ambos casos. Entonces, ya ahí se demostró que sí, ya habían alguna vislumbración de que había una inteligencia artificial que tiene la capacidad de entender el lenguaje, de traducirlo y poder retornar una respuesta con lenguaje natural. O sea que aquí estamos hablando de una especie de algoritmo, ¿verdad?, que aprende las reglas de un juego, en este caso, o de un juego más complejo como Jeopardy, y que termina dando respuestas probabilísticamente mucho más certeras que el resto de los seres humanos. O sea que empieza a haber una especie de inteligencia artificial detrás de todo esto. Pero ¿y cómo pasa eso? ¿Cómo pasa de la inteligencia artificial y cómo se convierte esto en el tema hoy, en el 2017, en el 2018, ¿no? ¿Cómo se convierte esto en computación cognitiva? O sea, ¿cómo esto evoluciona de procesar datos para un juego a procesar datos para un negocio y a convertirse en parte de la vida de todos nosotros muy pronto, seguramente? ¿Qué tipo de cosas se pueden automatizar de esta manera? Bueno, ahí es importante porque llegamos a ese punto donde decimos inteligencia cognitiva o computación cognitiva, que tal vez para que los radioescuchas y todos lo entendamos en el concepto más básico posible, porque evidentemente los pedagogos lo saben y lo saben muy bien. Básicamente es el aprendizaje basado en la experiencia. Esa es la inteligencia cognitiva, o sea, la capacidad que tiene un niño o un humano de aprender basado en las experiencias. Entonces, un ejemplo muy básico.
si nosotros despertásemos hoy en Costa Rica, en el mes de enero, abrimos la ventana de nuestra habitación y vemos que está nublado, que está ventoso y lloviznando, ¿qué es lo que nos hace pensar que tenemos que ponernos un abrigo y posiblemente llevar el paraguas a donde vamos? Es nuestra experiencia aprendida de haber pasado 10 o 15 años viviendo en San José, saber que soplan los vientos alisios del norte, saber que los frentes fríos, producto del invierno en Norteamérica, están llegando. Entonces, ni dudarlo en pensar que no nos vamos a salir en short, ¿verdad? Y posiblemente vamos a buscar la manera de abrigarnos. Desde esa experiencia, y decíamos por ahí en algún comentario de almuerzo, decíamos, pero si hoy despertásemos en Lima, que no ha sido nuestro lugar de vivencia, y vemos exactamente el mismo cielo nublado, cometeríamos un error. Sacaríamos el paraguas que llevamos en nuestra valija, pero después alguien nos dice, mira, hace 50 años que no llueve en Lima, porque en la capital de Perú lleva 50 años sin llover, y ves que no hay alcantarillado porque no esperan que llueva. Entonces, eso, el aprender basado en la experiencia, es lo que crea el concepto de computación cognitiva. O sea, un computador que es capaz de ir aprendiendo conforme más preguntas recibe, por ejemplo, de la interacción de humanos con él, para ir moldeando y moldeando cada vez más y afinando cada vez más sus respuestas. Entonces ya no estamos hablando simplemente de un chatbot o una de estas preguntas frecuentes que uno tiene y que dice, automaticemos todas las preguntas y pongamos un computador a que las diga y a que las responda. No, estamos ahora basándonos en una computadora o en una plataforma que es capaz de decir, estoy respondiendo con una asertividad del 80% a esta pregunta, o a esta con un 100% de asertividad. Y cada vez con más acuciosidad en función de la interacción que recibe del humano que está al frente, dice, ya puedo aumentarle la efectividad de esta pregunta y convertirla en que 100% esa es la respuesta. Ahora, hablábamos de que, digamos, vamos a ver, si le planteamos de 20 formas distintas la pregunta sobre un mismo objeto, a Watson, ¿será capaz de interpretar las 20 diferentes formas y dar siempre el mismo resultado? Hablábamos, por ejemplo, si yo le digo, bueno, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuán viejo sos vos? Cosas por el estilo. Somos de los 66. Ok, cosas por el estilo que van orientadas siempre a dar una edad, un número, entonces vos vas a decir 51. Sí. O sea, el sistema es capaz de hacer toda esa interpretación. Estamos poniendo un ejemplo muy simple, por supuesto, si nos vamos a banca y finanzas y todo eso son cosas más distintas. Sí, eso es parte, bueno, evidentemente hay muchas otras cosas que puede hacer Watson, que no solamente el tema del asesor virtual, ¿verdad? Nosotros tenemos capacidades, por ejemplo, de entender el tono de una persona, si la persona está molesta, enojada, si está contenta, triste, etcétera. Ahí tenemos aplicaciones que después les podemos dar el link para que lo pongan en la página web, como por ejemplo el Personality Insight de Watson, que los invito a que lo prueben, es gratuito. Ustedes entran ahí, ponen, si por ejemplo ustedes usan Twitter, ustedes ponen ahí su nombre, su cuenta de Twitter, y ella automáticamente les va a tirar un perfil de su personalidad, basado en los datos que están ahí en las redes. Solamente lo que usted ha publicado en Twitter. Igual lo podemos hacer a la hora de entrevistar a las personas, que ellos escriban una carta, y en base a esa carta yo puedo decirles exactamente cuál es la personalidad de esa persona. Y les voy a dar el link para que ustedes lo prueben, porque hasta ahora todos los que lo hacen quedamos sumamente impresionados de la exactitud. Yo no lo he visto, ya estoy sorprendido. Bueno, pero explíquenos. Estamos hablando de que ya no es solamente pregunta-respuesta, digamos, en aquello de preguntas frecuentes, y entonces uno podría estar interactuando en este momento, quizás en lugar de interactuar con la persona que está chateando del otro lado, puede estar teniendo una aplicación de Watson del otro lado que está respondiéndole a las preguntas que usted... Yo no creo que está hablando con una persona. No cree que está ahí conversando con una persona o escribiéndose, chateando con una persona. Exactamente. Nosotros hablamos de esto técnicamente como intenciones. Cuando hablamos de una intención, es que la pregunta que usted me está haciendo, su intención es saber cuál es mi edad. Entonces yo puedo preguntarle en qué año. Puede preguntarme en qué año nací, puede preguntarme cuántos años tengo, o me puede preguntar qué tan viejo soy, o me puede hacer una serie de preguntas que todas pues llevan una única respuesta. Es una intención. Entonces Watson tiene la capacidad de ir aprendiendo
ver cuáles son todas esas intenciones. Obviamente, al principio uno le da una serie de intenciones, una serie de preguntas que son las que resumen una intención, y poco a poco él va aprendiendo y va entendiendo que cuando esta persona me pregunta a una pregunta que yo no tenía prevista, él se va a dar cuenta que es que lo que él quería saber realmente era mi edad. Entonces eso lo va a sumar a su corpus, lo que llamamos el corpus de Y conocimiento. lo va a interpretar siempre de esa forma. O sea, cuando venga otro, un tercero, y le pregunte lo mismo, ya él inmediatamente lo va a asumir. Bueno, con cierta probabilidad, ¿verdad? Claro, sí, pero porque los mecanismos de redacción de la pregunta esencialmente tienen la misma intención. Entonces ese kernel que está ahí abajo, ese corpus de la intención, se mantiene. Sí, ella exacto. Y digamos, nosotros tenemos ciertas complicaciones. Obviamente yo tengo soluciones que están en Guatemala, soluciones que están en Costa Rica, soluciones que están en Chile, diferentes países. Y también juega mucho el tono de la voz, la manera de pronunciar y las palabras que utilizo. Entonces, eso lo tenemos que ir más o menos viendo para estar claros de que la forma en que me preguntan algo en Guatemala es diferente a lo como me lo preguntan en Nicaragua o Panamá. Entonces, eso es parte del proceso de aprendizaje. Pero al fin y al cabo, sí va a entender y va a saber lo que me está preguntando con nuestros lenguajes. Es que eso precisamente, digo yo, porque digamos, la intención puede ser la misma, pero bueno, vos venís llegando a Chile y en Chile se habla de una manera y en Guatemala se habla de otra, y en Costa Rica hablamos de otra, y en México hablamos de otra, y en Panamá hablamos de Pero otra. no solo, ahora, más allá de esto de la voz, el tono de voz. Correcto. Sí, el lenguaje, Imagino el que tono. también está el tema del reconocimiento de Facial. imágenes. Si te vas poniendo un poco más rojo, si te vas... ¿verdad? Es decir, lo que quiero decir es, estamos hablando de que ya los datos no son simplemente elementos, digamos, tipo caracteres, sino que son un montón de elementos que se convierten en datos, que procesan información y que esa información, esta supercomputadora o esta super herramienta llamada Watson, permite interpretarla y darle sentido para los negocios, para la vida personal, para las relaciones humanas, para contratar personal. Yo me imagino esto es una herramienta impresionante para las oficinas de recursos humanos, saber quién puede estar en el back office o quién puede estar en la parte del frente de la empresa, quién puede ser profesor universitario. De repente nos damos cuenta, Juan, que nosotros De que estamos estafando al erario porque nos estamos ganando un salario por un trabajo que no sabemos hacer. Sí, bueno, más allá de que eso nosotros lo vemos desde el punto de vista positivo. Muchas veces uno escucha a un jefe decir, yo quisiera clonar a este empleado, porque si todos los empleados fueran como este empleado, mi organización funcionaría mucho mejor. Con esta tecnología es posible clonar al empleado. ¿De qué manera? Nosotros hacemos los test de Personality Insights, logramos identificar cuál es el perfil, por ejemplo, del cajero ideal, y de esa manera comparamos el perfil del cajero ideal con los perfiles de los otros cajeros y buscamos dónde están los gaps y se hacen en el gráfico. Entonces es muy fácil de entender y se sabe cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en los otros cajeros para que sea de alguna manera clonado el cajero que es el más adecuado. Esto funciona muy bien, por ejemplo, en investment banking, donde los bancos quieren ejecutivos que manejan clientes muy especiales, que manejan sumas de dinero alta y donde tienen que encontrar digámoslo así, que haya realmente haya sinergia entre los dos, entre el vendedor del banco y la persona que invierte. Entonces busca que la personalidad sea un match, o sea, que haya un acercamiento a nivel personalidad para que se facilite la relación. Un comentario un poquito más interpretativo de hacia dónde vamos en el tema de los puestos, ¿verdad? Y de los trabajos y de esas cosas. Yo primero quiero decir en esto que aquella frase famosa de garbage in, garbage out, ¿verdad? O sea, métale basura a algo y basura va a salir. Entonces, una computadora llega a ser tan inteligente como el maestro del cual aprende, ¿verdad? O sea, definitivamente toda esa capacidad y todo ese potencial de esa computadora posiblemente es el mismo que tiene un niño extraordinariamente ingenio si lo dejas que lo críe la persona equivocada, ¿verdad? Entonces va a depender muchísimo también de quién hace ese, para decirlo entre comillas, ese machine learning, ese aprendizaje a la máquina. Pero más allá de eso, lo que uno más está viendo es cómo vamos cambiando ahora los perfiles y entonces resulta que esos grandes especialistas en computación que hace 15 años tomaban el software estadístico y tenían que saber cada fórmula matemática para calcular el modelo
multivariado o lo que fuese, ya no es tan importante. De un momento a otro nos damos cuenta que estas supercomputadoras tienen el API, o sea, el mecanismo de interacción para enviar unos datos y obtener un resultado. Entonces, como que comenzamos a volver hacia atrás y decimos, resulta que ahora el pedagogo vuelve a ser importante, el psicólogo vuelve a ser importante, porque resulta que esa interpretación del perfil psicológico que me dice el supercomputador que tengo de mis redes sociales, el tecnólogo no sabe cómo interpretarlo, ¿verdad? Entonces hay como una redefinición de las funciones. Nosotros que estamos en el caso nuestro de ISMOS, tomando una práctica en Watson, porque creemos que para que esto llegue a las empresas, tiene que haber esa mediación, esa interacción, nos estamos dando cuenta que básicamente uno automatiza por parte del ingeniero informático la conversación con Watson para que quien la lleve a cabo sea un abogado que está metiendo la ley de tránsito, o sea un médico que está metiendo los expedientes de la caja o sea un banquero o el asistente de banca que está metiendo lo que está pasando por su call center, tengan la menos necesidad de usar al informático, ¿verdad? Y el cómo aprende Watson, ¿por qué Watson? Si le mando 1000 fotografías, me dice que yo tomo Silver, pero que mi pareja toma All Par o lo que sea, o sea, ¿cómo descubre todo eso? Rápidamente como que deja de ser magia, porque como dice mi hijo menor, ¿verdad? O sea, él lo ve como muy natural todo, entonces ya no ve magia ahí. Yo creo que igual nosotros como usuarios, como empresarios, rápidamente comenzamos a descubrir esas cosas y a ser más exigente con lo que queremos que haga. Bueno, pero estamos en un proceso que si vemos, digamos, la cantidad de información que se ha almacenado y la cantidad de información que hoy en día es posible almacenar por las variables de tener la internet en la nube, por nuestras capacidades, estamos hablando de que estamos apenas como en el pico del iceberg, en la punta del iceberg, y de hecho la montaña hacia abajo es enorme, o sea, la cantidad de actividades que se pueden automatizar, ¿verdad? Y mucho habíamos hablado del tema de la automatización y de las consecuencias para las profesiones y la formación en la universidad. Aquí estamos hablando de que muy probablemente van a haber muchas formaciones, muchas diferentes habilidades que van a ser básicamente subsumidas a un robot, que obviamente nos da tiempo y nos permite a los seres humanos hacer otras cosas más valiosas. Es decir, no estamos hablando de negativo, pero probablemente algunas formaciones, como dedicarse, no sé, como era antes la secretaria que tecleaba, ¿verdad?, en una máquina de escribir, ya eso no existe, ¿verdad? Es decir, entonces hay que de alguna manera estar preparado para un gran cambio en las profesiones. Cuéntame un poquito de eso. Sí, yo digo, y antes nada más quería retomar, Leonel, un comentario que usted hizo de que hay veces que interactuamos con inteligencia, a veces ni sabemos qué es un robot que está detrás. Quería tomar eso porque pues, los que nos gusta este tema de la inteligencia artificial, sabemos que esto viene de los años 30 o 20, inclusive a nivel teórico, a nivel matemático, como bien indicaba hoy. Hay una prueba que se llamaba la prueba de Turing, que es una prueba que lo que trataba de determinar era si detrás de la otra pared había una computadora o un ser humano respondiendo. Pruebas de Turing. Ajá, entonces es una prueba que es como decir, la medida que uno hace para ver qué tan buena es mi software o qué tan buena es mi aplicación. Entonces nosotros tuvimos el año pasado, casualmente, lo que llamamos nuestro éxito de la prueba de Turing, que fue en Perú, un banco que es cliente nuestro, donde un cliente quedó tan fascinado porque tuvo toda una interacción con nuestro asesor robot, nuestro asesor cognitivo, nuestra plataforma, quedó tan satisfecho que se tomó la molestia de mandarle una carta al gerente del banco para decirle que este muchacho que lo había atendido de una forma tan amable y tan eficiente y tan formal que él estaba muy contento y quería que por favor le dieran una felicitación personal. Una bonificación, que no se había ido, y que no se había ido a tomar café, que no había hecho un break, que no había seguido, y probablemente si hubiese tardado el mes completo, ¿verdad?, seguía con la misma paciencia, y era 24/7. Exacto, entonces sí es cierto, y eso para nosotros nos llenó de orgullo, pero sí plantea este tema, ¿verdad? Y el tema no es tenerle miedo a la tecnología, el tema es ir adelante la tecnología. Evidentemente nosotros seguimos siendo mucho más capaces que una computadora y requerimos de prepararnos para eso, es decir, evidentemente
los puestos que habían en la era industrial, muchos de esos ya no existen. Y los que habían antes de la revolución industrial, pues tampoco existen hoy. Entonces, tampoco asustarnos. La persona nunca va a ser reemplazada al 100%. Lo que va a ser reemplazada son las funciones. Entonces, nosotros venimos a mejorar las funciones y a convertirnos casi que en un habilitador de nuevas habilidades. Entonces, yo, por ejemplo, con cáncer, la solución nuestra de oncología, que se llama Watson para oncología, es una solución que viene a apoyar a los doctores en la toma de decisiones de los tratamientos de cáncer. No viene a sustituir a un doctor jamás. Pero ahí te están hablando en tu campo. Sí, no, exactamente. Es que esa es la, vamos a ver, esa es la parte que tenemos que ver positiva, porque alguien podría estarla viendo en negativo. Alguien podría venir a decir, bueno, pero esto va a sustituir a todos los cajeros, va a sustituir a los recepcionistas, va a sustituir, entonces va a haber un desplazamiento de mano de obra. Eso, de cualquier manera, para mí como universitario, hay ciertos bemoles porque la velocidad con la que está cambiando la investigación y el desarrollo que afecta a la ciencia y la tecnología hace que las carreras que estamos dando hoy para graduar gente entre 5, 6 o 10 años sean absolutamente obsoletas, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es algo así como la obsolescencia universitaria en ciertas de estas cosas, por lo menos en esta parte tecnológica. Pero yo creo que hay que verlo en positivo, que yo lo veo en el sentido de que alguien me va a atender, alguien, entre comillas alguien, ¿verdad? Me va a dar una atención Como una ayuda tecnológica que no se va a enojar conmigo, que me va a tener mucha paciencia, pero que me va a dar las respuestas adecuadas. Eso es muy importante para mí. Cuando usted llama a un call center y le da una atención muchas veces no muy buena, pero también que no le resuelven el problema, uno más bien monta en cólera, uno se enoja, uno quiere tirar el teléfono, pero sabe que lo están grabando, entonces no le puede pegar ningún madrazo a nadie. Todas estas cosas. Empezamos a preocuparnos porque buena parte de nuestra fuerza laboral joven, ¿verdad? Que está exitosamente ubicada en el mercado laboral de hoy en Costa Rica, está en call center, haciendo funciones, esencialmente funciones automatizables, ¿verdad? Reproducibles, en muchos de los casos, no digo que todos, pero entonces probablemente tendremos que estar pensando, bueno, ¿qué van a hacer nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros muchachos que están en la universidad, que por cierto muchos nos miran en Reflexiones Radio, con dicha, a través del internet? ¿Qué van a hacer dentro de una década? Porque entonces tiene que ir una recomendación implícita. No, yo creo que es evolución natural. O sea, así como ellos hoy están en esos call centers vendiendo pólizas de seguro y haciendo su gestión, nosotros estuvimos sumando facturas, porque las facturas se hacían a mano en la tienda y había que alguien pasarlas por una sumadora y separar el impuesto de ventas, y lo hicimos dentro de los 20 y los 25 años, igual que ellos hoy están atendiendo eso. Así como nosotros hoy no estamos sumando facturas, porque ya el sistema lo hace, ¿verdad? O sea, ya el sistema lo hace y lo procesa, ellos no estarán, lo que sí pueden estar seguros es que no estarán vendiendo flores por internet ni recibiendo llamadas que un robot va a poder hacer o que una plataforma va a poder hacer. Lo que probablemente tienen que entender es que lo que están es aprendiendo a ser muy buenos vendedores o aprendiendo a manejar la relación con los clientes y a mantener su ecuanimidad y su respeto y ciertas cosas, y que eso les va a ser muy útiles para su empresariado cuando tengan 30 años o 35 años. Pero de manera natural es clarísimo que así como la señora que estaba haciendo maquila en Costa Rica hace 30 años sabe que hoy está vendiendo cosas de Avon, ¿verdad? Porque sabe que ya no puede estar haciendo maquila, y así como nosotros estamos hoy acá haciendo emprendedurismo en el sector tecnológico, a pesar de que sumábamos facturas de contabilidad a los 20 o 25 años, el cambio es constante y hay que adaptarse a él. Pero en este tipo de temas, ¿verdad? Como cuando tocamos temas como, por ejemplo, los autos autónomos, ¿verdad? Que detrás de todo esto hay toda esta tecnología, ¿verdad? Y básicamente es aprender reglas, cómo administrar y manejarse con un GPS en lugar de ser humano en el auto y la computadora. Y sustituye a los choferes, ¿verdad? Y aquí todavía estamos discutiendo si una plataforma u otra debe de estar o no de estar en el medio de la discusión. Estamos igual, le digo, con una discusión bizantina en la Universidad Nacional, de donde Juan y yo somos, y que nos permite tener este programa, si automatizamos o no la seguridad.
decir, ¿cómo, verdad? Si poner unas cuantas cámaras y poner reglas en las puertas y entradas automáticas van a disminuir el número de guardas o no, etcétera. Estamos probablemente apenas empezando a tener efectos de esta automatización. Esto probablemente viene no solo para esas profesiones, cuidado, no, para muchas otras profesiones. Sí, definitivamente yo creo que Costa Rica está en una posición privilegiada, porque definitivamente somos uno de los países de la región donde tenemos un nivel de educación más alto. Sí es una llamada de atención, y yo lo hice una vez en la UNA hablando con alguna gente. O sea, la UNA yo la respeto muchísimo y la admiro porque son de las universidades que han logrado entender que la gente también puede estudiar los sábados porque trabajan entre semana y estudiar en las noches porque trabajan en el día. Y eso yo se los felicito. Hay que revisar las carreras que se están ofreciendo y cómo adaptarlo. Yo les puedo contar, por ejemplo, en el tema de educación. Nosotros tenemos una plataforma en Chile, que yo estoy muy deseoso de traerla para acá, que se llama Brainy, y que es una plataforma que lo que hace es enseñarle a los niños cómo ellos tienen que aprender. Y que ustedes me dirán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, todos sabemos, hay un modelo Felder digamos, de diferentes inteligencias, diferentes estilos de aprendizaje que está amarrado. Jugando, estilo... Sí, que si uno quiere más, soy más visual, soy más kinestético, ¿verdad? Y además tenemos un tema de que no todo el mundo aprende al mismo ritmo. Entonces, hay el bullying en las escuelas, la gente lleva su propio esfuerzo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? En esta plataforma, los niños, y ya están vivo en Chile, los niños lo que hacen es ir estudiando con una plataforma de manera automatizada. Pero lo interesante es que él va aprendiendo a través de inteligencia artificial qué es lo que a usted le gusta y cuál es el ritmo. Y hay, digamos, hay una ontología de qué es todo lo que tiene que aprender sobre ciertos temas. Y entonces yo, dependiendo del estilo que usted tenga, yo lo voy llevando por diferentes pasos para llegar al final a cubrir el contenido total. Pero lo voy a hacer de la manera que se me hace que Juan José va a aprender diferente a Leiner, ¿verdad? Y diferente a Roy. Entonces ustedes van a estar con una misma maestra, en una misma clase, recibiendo los mismos contenidos, pero de manera diferente. Entonces usted me dice, entonces ustedes van a reemplazar a las profesoras. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que le vamos a exigir a la profesora que ahora sea una facilitadora y ya no la que conoce todo. Bueno, de eso yo creo, quisiera dejarlo ya, desde ya invitado, para que nos acompañe en un futuro programa y hablemos de ese programa. ¿Cómo dice? Se llama Brainy, como cerebro. Vamos a seguir con este tema, Juan. Es bien interesante porque yo creo que, o sea, hacia allá vamos. En este momento yo llego a tener 42 estudiantes en el aula, de muy distinta naturaleza, con muchas distintas necesidades, con muy distintas historias. Y pueden venir los dos ahí, pueden venir del Weizmann, pueden venir de la Británica, de donde demonios sea, pero resulta que tienen historias muy distintas. Correcto. Y entonces resulta que uno, desafortunadamente, digamos, la universidad pasa un brazo, ¿sí? Digamos, pasa la misma varilla. Y entonces el que está por aquí y el que está por allá, al final uno los empata en el centro, desafortunadamente. Entonces yo creo que ese tipo de cosas en las que podemos entrar en un tema que pedagógicamente hoy día se llama la mediación pedagógica, digamos, esa facilitación. En realidad uno trabaja como un mediador en estos procesos de aprendizaje, porque en realidad, digamos, uno no enseña, uno ofrece información que el receptor lo internaliza de la manera que tiene su capacidad de hacerlo, a la velocidad que puede, para ver de qué manera se adquieren ciertas competencias. Digamos que por ahí vamos. Entonces esto es una herramienta más. Ahora, el tiempo se nos esfumó. Y yo tengo una pregunta más antes de que el tiempo se nos vaya, Roy, y es dos cosas de la política pública país que usted considera son fundamentales para que el desarrollo que tenemos en empresas como Cooperativa, IRCOS y otras empresas del sector tecnológico pueda asegurarse. ¿Cómo hacemos para que la política pública de cualquier tipo, porque hablábamos en el almuerzo el tema de los datos y la apertura de los datos, la necesidad de que los datos no sean, ¿verdad?, digamos, guardados en una gaveta, en un escritorio o en un computador o en el back office de una empresa? ¿Cómo hacemos para que esto genere el potencial que vemos claramente que tiene? Bueno, lo primero para mí tiene que haber una agenda clarísima país de transformación digital. O sea, es increíble. Y para citar el ejemplo más básico, es increíble que usted hoy
tenga 6 o 12 puntos que perder para quedarse sin tener su licencia y que usted no sepa cómo saber si le han hecho un parte que le quitaron 3 o 4 puntos y que si usted pierde la capacidad de poder tener su licencia, usted tenga que ir a hacer un curso a un aula adecuada como en el año 1978, ¿verdad? Y que usted tenga que llevar un curso de capacitación que no ha evolucionado en los últimos 40 años y que las personas hoy no sepan siquiera, ¿verdad?, qué multa pueden tener si hacen un giro en U indebido. Entonces ahí la transformación digital del país es una de esas cosas cruciales. Cultura. En el sector salud, bueno, la alfabetización digital, ¿verdad?, es una cosa, ¿verdad?, que es que todos debemos tener acceso. La cultura digital no, porque yo creo que ya las redes sociales y el mundo se encargó de que la pluralidad de la población tenga cultura digital. O sea, el cómo me llegue a mí esa información hoy, si yo abro mi Facebook y me comienzan a educar sobre la ley de tránsito a base de pequeñas cucharaditas, eso no es la transformación digital del gobierno. Y lo otro, definitivamente, yo creo que este cambio no va a venir a partir del MEP y de la educación secundaria en este país, es la transformación de la educación, ¿verdad? Probablemente con mucho más énfasis en lo que tiene que hacer el INAH y otras organizaciones para realmente cambiar los métodos de aprendizaje. Y si eso no se hace, pues se hará al ritmo de que cada casa le dé el acceso a la información a sus hijos, porque ustedes y yo sabemos, que probablemente todos tenemos hijos de cierta edad, que mientras tu hija de 11 años está aprendiendo cómo hacer una pasta especial para hacer unos arreglos florales en una habitación, su hijo está jugando Minecraft y está haciendo un edificio como si estuviera siendo un arquitecto futuro, ¿verdad? Entonces cada uno está aprendiendo a su ritmo en función de la apertura que cada uno de nosotros como padres de familia le estamos dando, y están usando la educación primaria y secundaria básicamente para socializar, pero muy poco para obtener provecho de ello. Y en el mundo empresarial, ¿cuáles serían esas dos cosas que requiere el país cambiar para que la cosa camine más rápido? Bueno, siempre el mundo empresarial, su principal barrera es el gobierno. Entonces, definitivamente la interacción con el gobierno es una de las cosas que también nos preocupa muchísimo. Pero desde el punto de vista ya de empresarios, yo creo que la habilitación de las empresas para lo que llamamos nosotros experiencia de usuario. Eso es lo que yo pondría como prioridad número 1. ¿Qué quiere decir experiencia de usuario? Es la interacción que tienen las empresas con el usuario final. Tenemos que velar porque esa interacción sea lo más transparente, lo más humana y que agregue mayor valor. No es posible que yo tenga que interactuar con empresas a las que en el peor de los casos, o debería decir en el mejor de los casos, le tengo que decir a 3 personas lo mismo antes de que me resuelvan un problema. Entonces, eso es parte de la experiencia de usuario, el poder resolver mis dudas y saber que la empresa va a agregar valor en la relación. Eso automáticamente me consigue clientes. Yo como empresario logro tener una interfase de interacción con las personas, en donde yo cada vez que interactúo con ellos, hay una interacción inteligente y en la que yo agrego valor, esa persona va a seguir viniendo a mí como cliente. Y eso me parece que es la oportunidad más grande en la que nosotros podemos hacer una diferencia. Y esa diferencia la podemos hacer porque entramos a lo que siempre soñamos los que estudiamos marketing, que era el marketing 1 a 1, el poder decirle a cada persona lo que esa persona necesita, lo que él quiere oír, de la manera en que él lo quiere escuchar. O sea, que yo le estoy pegando a él, si yo soy un banco, les voy a dar un ejemplo muy sencillo que nosotros utilizamos. En la banca es muy común, y para todos los que tienen cuenta, saben que nos llegan de todos los bancos invitaciones, por ejemplo, a conciertos o a ventas de etiquetas, sin tomar en cuenta quién soy yo. ¿Qué tal si saben? Es muy fácil darse cuenta metiéndose en mi Facebook cuáles son mis equipos favoritos de fútbol. Es muy fácil darse cuenta que yo ando en mountain bike. Entonces, ¿por qué carajo nunca nadie ha recibido una promoción de mountain bike o de ir a ver al Real Madrid jugar en Miami, por decir algo, ¿verdad? O sea, ¿por qué me llegan promociones para ir a un concierto de un cantante que no me gusta? Para ir a la liga. Para ir a ver la liga, sí. Eso es parte. No, exacto, un palco en la liga con descuento. Qué bueno que terminamos en esta parte ya un poco más jocosa, pero lo que quiero decirles es, miren, de verdad, yo fascinado continuar con esta entrevista porque estoy aprendiendo un montón. Y seguramente ustedes también. Solamente comprometernos de verdad para una segunda parte, porque seguramente será muy rico que nos hablen un poco de la plataforma educativa. Tenemos una institución que además para la universidad es muy importante.
estamos en una discusión sobre el modelo pedagógico y sobre cómo vamos a enfrentar el tema de la automatización en la universidad, y me parece que es muy importante tenerla. Pero además, para los jóvenes que están hoy en día preparándose para iniciar sus carreras universitarias, decíamos en uno de nuestros programas que seguramente iban a tener que pasar por 2 o 3 carreras, por lo menos a lo largo de su vida, sino más. Es decir, que van a tener que reestudiar, reentrenarse, prepararse, formarse con distintas competencias, etc. Definitivamente yo creo que el haber venido hoy a Cognitiva a hacer este programa de reflexiones nos deja entero una gran cantidad de preguntas. Efectivamente, yo creo que como ha sido nuestra costumbre el tener invitados de la calidad que tenemos hoy, con Roy Vargas, con Roberto René Picado, transmitiendo desde Cognitiva empresarios exitosos de ISMUS, de Cognitiva, nos hacen visualizar una serie de oportunidades, que eso es lo que yo estoy viendo acá, que son una serie de oportunidades que ya existen, que muchos las desconocemos, pero que creo que no está tan difícil, digamos, de implementar en un futuro no muy lejano, porque de hecho ya las experiencias, como nos contaba Roberto, ya se están implementando en otros países. Entonces es cuestión de crear las plataformas para que se implementen acá. Definitivamente para mí ha sido una apertura, como por allá cuando en 1986, pero 1993, me enfrenté a la primera computadora con un software para administración de ganado, y yo dije, yo como si hubiera conocido el paraíso, y yo dije, esto es lo mío, y ya tengo casi 30 años en eso. Entonces yo dije, no, esto es lo mío, y ustedes descubrieron lo de ustedes, yo creo que hacia allá vamos. Entonces, agradecerle a Roy, agradecerle a Roberto, agradecerle a Eric y a Jimmy, que tenemos por allá, con quien hemos compartido hoy. Ha sido parte culpable, Jimmy, que me gustaría que nos acompañe, porque ha estado en el back office del programa, que nos acompañe aquí detrás para que lo vean desde el Facebook Live. Jimmy Quesada, quien es también gerente de una de las empresas tecnológicas, lo que nos ha permitido realmente establecer esta relación también cognitiva y poder venir esta tarde y traer Reflexiones Radio a, digamos, Escazú. ¿Qué te parece? Sí, correcto, ¿no? Y agradecerles, por supuesto, por la paciencia, porque nos regalaron 20 y tantitos más de minutos de su compañía. Agradecerles de nuevo a ustedes porque son excelentes anfitriones, pero principalmente por toda esta información que nos dan. Y yo creo que es un reto, es una oportunidad. Entonces, agradecerle a Roy, agradecerle a Roberto, agradecerle a Jimmy por habernos abierto sus puertas. Quedamos pendientes para una invitación en un futuro, esperamos no muy lejano. Y como siempre, agradecerles a ustedes por acompañarnos todos los días. ¿Sí, Roy? No, quería cerrar como el programa se llama Reflexiones, quería cerrar con una reflexión, diciéndole a todos los radioescuchas que tengan hijos por ahí, que tengan esposa, que tengan amigos, ni 5,000 likes en Facebook sustituyen un abrazo. Entonces, más allá de lo que puedan hacer las supercomputadoras y de que podamos hablar con alguien que no sabemos si es hombre o mujer, o si es computadora o humano, que le dediquen tiempo a sus familias, a sus hijos, y que de veras no dejen que sean los me gustas en Instagram o en Snapchat o en Facebook los que le hagan sentir a sus hijos amados. Entonces, que se tomen su ratito, que los saquen a caminar por la línea del tren, a cazar mariposas, a buscar luciérnagas, y que los abracen mucho, porque realmente ahí es donde están los likes verdaderos. No, muchas gracias por la invitación, y de verdad que, sobre todo para los estudiantes que nos están escuchando, creo que es importante, muy lindo el mensaje de Roy. Yo les hablo desde el punto de vista de tecnología. Reflexionen, el mundo está cambiando, la inteligencia artificial está ahí para ayudarnos,
en la medida que ustedes aprendan a utilizarla. Entonces, acérquense a nosotros, a ISMUS, a Comitiva, podemos ayudarlos a aprovechar este nuevo tesoro que está en las manos de todos. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y les recordamos que de hoy en 8 a las 3 de la tarde usted tiene una cita con su programa Reflexiones Radio y recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro correo y por supuesto que esperamos sus comentarios y esperamos sobre todo que hayan aprendido como nosotros durante esta hora y piquito que hemos estado. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, una canción de bajo fondo que se llama Dale Piso, vamos a terminar este programa con una canción bastante alegre. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Cuando yo